Bueno, chicos, entonces retomando, hoy vamos a continuar con la clase de movimientos oculares. En clases anteriores había sido muy enfático que los movimientos, el sistema de control de movimientos oculares era un poco más complejo y se diferenciaba, se aislaba del esquema básico de neurona motora superior y neurona motora inferior. Si bien es cierto, hay una neurona motora superior que se encuentra en el colículo superior. En el colículo superior del mesencéfalo se encuentra la neurona motora superior de todos los movimientos oculares y la neurona motora inferior se encontraría en los núcleos motores de cada uno de los pares craneales, del tercero, del cuarto y del sexto, ¿sí? O sea, hay una neurona motora superior y hay una neurona motora inferior. Pero debido a la gran cantidad de tipos diferentes de movimientos oculares, obviamente hay una cantidad de circuitos adicionales que hacen que este control sea un poco más difícil, un poco más complejo esos circuitos y involucren muchas más estructuras, tanto estructuras en tallo cerebral como estructuras a nivel cortical. Eh, entonces, ¿cuál es el objetivo de que nosotros movamos nuestros ojos? El objetivo de que nosotros movamos nuestros ojos básicamente es mantener la imagen de nuestro interés en la fobia. Recuerden que la fobia es esa área de la retina mucho más delgada en la cual tenemos mayor agudeza visual, ¿cierto? Tenemos mucha mayor definición de contrastes, de colores y todo. Entonces, ese proceso, mantener la imagen, lo que queremos ver, la imagen de nuestro interés, el punto focal, eso se llama foveación. Entonces, el objetivo de los movimientos oculares es mantener lo que yo estoy viendo o lo que yo quiero ver en esa fobia. Por esa razón tenemos unos movimientos oculares constantes y de diferentes tipos dependiendo de la necesidad. Tenemos 5 tipos de movimientos oculares. 3 de ellos son voluntarios y 2 de ellos son involuntarios. Los movimientos voluntarios son los que se conocen movimientos de desplazamiento de la mirada, ¿cierto? En búsqueda de un nuevo punto de interés. Cuando yo estoy mirando algo y quiero cambiar lo que estoy viendo, pues muevo los ojos. Pero dependiendo de ese movimiento, pues hay 3 tipos de movimiento. Un movimiento que se llama sacádicos, movimientos de seguimiento lento y movimientos de emergencia. ¿Listo? Son 3 tipos de movimiento voluntarios que lo que buscan es sencillamente desplazar la mirada para buscar un punto de interés. ¿Listo? Un punto de fijación. ¿Ok? Los movimientos involuntarios, por el contrario, son movimientos de estabilización de la mirada. Entonces, ya habiendo buscado, habiendo encontrado un punto de fijación, un punto de interés, esos movimientos lo que hacen de manera involuntaria es mantener los ojos en ese punto de fijación, independientemente de los movimientos del medio ambiente o los movimientos de mi cabeza. ¿Listo? Entonces pongo un ejemplo, una cosa es que yo estoy leyendo y muevo mi cabeza, obviamente mi punto de fijación se va a mantener, ¿cierto? Y esos movimientos oculares son completamente involuntarios, o por el contrario, si yo estoy viendo algo y lo que se mueve es mi ambiente, por ejemplo, estoy en un carro y estoy con un punto de fijación, fijé mi vista en algo que se está moviendo en el ambiente, ¿de acuerdo? O fijo mi vista en un pájaro que está pasando, en un carro que está pasando, ¿ok? Entonces, esos movimientos se conocen como movimientos de estabilización de la mirada, son de carácter involuntario y son de 2 tipos, los oculovestibulares y los optoquinéticos, ¿de acuerdo? Entonces, 5 tipos de movimiento, 3 voluntarios de desplazamiento de la mirada para buscar un punto de fijación y 2 tipos de movimiento involuntarios de estabilización de la mirada para mantener el punto de fijación que ya hemos encontrado. Antes de empezar a hablar de todo ese sistema de control, pues tenemos que recordar un poco los movimientos oculares, ¿listo? Ya hemos sido bastante enfáticos con pares craneales y con función de pares craneales. Acá vamos a fijar el conocimiento y a fijar la función tanto de cada nervio craneal como de cada músculo extraocular, ¿de acuerdo? Entonces, músculos extraoculares son los que mueven los ojos. Hay 6 músculos extraoculares, ya sabemos, los 2 músculos rectos, superior e inferior,
recto medial y lateral, y dos oblicuos, un oblicuo superior y un oblicuo inferior. Esos músculos se agrupan en los músculos que mueven los ojos de manera horizontal, ¿sí? Aducción si se acerca a la nariz y abducción si se aleja de la nariz. ¿Listo? Entonces los movimientos en plano horizontal. Los músculos que mueven los ojos en plano vertical, supraversión e infraversión de la mirada. ¿Listo? Y los músculos que tuercen los ojos, intorsión y extorsión. ¿Listo? Esos son los tres tipos de grupos musculares, los tres tipos de músculos que mueven los ojos. ¿Ok? También recordemos los tres pares craneales involucrados. El tercer par craneal, el ocular motor común, que inerva la gran mayoría de músculos extraoculares. El cuarto par, que es el troclear, que solamente inerva el oblicuo superior. Y el sexto par, o nervio motor ocular externo, o abducens, como lo quieran llamar, que inerva solamente el músculo recto lateral. El resto de músculos, recto superior, recto inferior, recto medial, oblicuo inferior y obviamente músculos adicionales como el elevador del párpado superior y los músculos de la pupila y el cristalino son inervados por el tercer par craneal. Acá vemos entonces cuáles son los músculos involucrados en los movimientos horizontales. Sencillo, ¿sí? Solamente dos, el recto medial y el recto lateral. Listo, el recto medial manda el ojo a aducción, o sea, manda el ojo hacia adentro, y el músculo recto lateral es inervado por el sexto, por el sexto par, estás equivocado, por el sexto par, lo manda hacia afuera. Corrijo de una vez, un momento por favor, porque después queda después el error ahí. Ya acá corregí. Entonces, los dos músculos encargados de los movimientos horizontales, el recto medial, movimiento hacia adentro, aducción, el recto lateral, abducción, el recto medial inervado por el tercer par, el recto lateral inervado por el sexto par. ¿Listo? Entonces, es más sencillo. Los movimientos horizontales solamente por dos músculos, recto medial, recto lateral. ¿Listo? Los movimientos verticales es un poco más complejo porque para los movimientos hacia arriba y los movimientos hacia abajo hay dos grupos musculares respectivamente. Dos que mueven los ojos hacia arriba, hacen supraversión, y dos músculos que mueven los ojos hacia abajo. Los músculos que mueven los ojos hacia arriba son dos, el recto superior y el oblicuo inferior. ¿Listo? O sea, los músculos que mueven el ojo hacia arriba es el recto superior y el oblicuo inferior. Metas en la cabeza que el oblicuo es al revés. El inferior sube el ojo y el superior lo baja. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, igual, recto superior y oblicuo inferior hacen supraversión y recto inferior y oblicuo superior hacen infraversión. Todos, absolutamente todos esos movimientos verticales son por el tercer par craneal, excepto obviamente el relacionado con el oblicuo superior, que es por el cuarto, por el troclear. ¿De acuerdo? Ahora vamos a aclarar un poquito eso porque esto es un poco más complejo. Y los músculos involucrados en los movimientos de torsión, en la cual el ojo se mueve y se gradúa. Eso es básicamente para mantener la mirada cuando tenemos la cabeza inclinada. Entonces, el ojo se mueve para mantener el punto de fijación igual. Entonces, son dos. El oblicuo superior manda el ojo hacia adentro, hace intorsión, y el oblicuo inferior hace extorsión. O sea, intorsión que manda los polos superiores hacia la nariz y extorsión que los polos superiores del ojo se van hacia afuera. ¿Listo? Uno, el oblicuo superior por el cuarto par y el oblicuo inferior por el tercer par. ¿De acuerdo? Entonces, recto medial y lateral en movimientos horizontales, recto superior y oblicuo inferior para movimientos hacia arriba, supraversión, recto inferior y oblicuo superior para movimientos hacia abajo, intorsión, oblicuo superior, extorsión, oblicuo inferior. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? No, señor. Bueno, entonces, acá vemos el esquema de los movimientos oculares, ¿listo? Tenemos los ojitos, ¿ok?
vemos que el recto medial es el que va a mandar los ojos hacia adentro, va a mandar a hacer aducción, ¿listo? El recto lateral va a hacer abducción, con B, ABD, abducción, va a mandar el ojo hacia afuera, y tenemos los dos músculos, el oblicuo inferior y el recto superior que mandan el ojo hacia arriba, y el oblicuo superior y el recto inferior que mandan hacia abajo. ¿Cuál es la diferencia de ellos? Si yo tengo los ojos en mirada primaria y voy a mirar hacia arriba, o sea, hacia esta dirección, o sea, completamente hacia arriba, tanto el oblicuo inferior como el recto superior actúan al mismo tiempo. ¿Ok? O sea, el oblicuo inferior y el recto superior se contraen al mismo tiempo y mandan el ojo completamente hacia arriba. ¿Listo? Igual hacia abajo. Si yo quiero mandar el ojo hacia abajo, oblicuo superior y recto inferior. Esos movimientos son conjugados de una contracción simultánea y sincrónica de ambos músculos al mismo tiempo. Sin embargo, en la vida real, yo no hago un movimiento exacto de los dos ojos hacia arriba y los dos ojos hacia abajo. Siempre intento mandar los ojos hacia un lado y hacia el otro. Entonces, por esa razón, se habla de que cada músculo tiene una función específica. Si yo quiero subir los ojos, o sea, si quiero mover los ojos hacia arriba y hacia abajo, pero tendiendo hacia la nariz, o sea, haciendo aducción, van a actuar los oblicuos. De tal manera de que si yo miro hacia acá, se activa solamente el oblicuo inferior, y si yo miro hacia abajo, diagonal hacia abajo, hacia la nariz, voy a activar solamente el oblicuo superior. Cosa contraria, si los ojos se mueven en un plano vertical, pero tienden a moverse hacia afuera, o sea, hacer abducción, el recto superior es el que sube el ojo hacia esa posición, y el recto inferior es el que lo baja. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo estoy caminando y estoy mirando al piso o estoy mirando las escaleras, obviamente los ojos no van a mirar hacia abajo, sino van a tender a converger, ¿cierto? A mirar hacia la punta de la nariz, entonces se activan son ambos oblicuos superiores, ¿sí? Por eso acá no se ve el movimiento completamente hacia arriba de un ojo y hacia arriba del otro, porque cuando tenemos movimientos conjugados, o sea, movimientos de ambos ojos al mismo tiempo, el movimiento completo hacia arriba y hacia abajo no existe. Es muy difícil hacerlo. ¿Listo? Entonces, por eso hablamos de que hay un movimiento hacia arriba y adentro por los oblicuos, inferior, hacia arriba y afuera, recto superior, hacia abajo y afuera, recto inferior, y hacia abajo y adentro, oblicuo superior. ¿Ok? ¿Quedó claro, muchachos? ¿Tienen alguna duda? Esto siempre sale en los quizzes y en los parciales. Siempre les saco miradas conjugadas. ¿Listo? Entonces es importante que esto lo tengan claro. ¿Por qué? Porque nosotros no movemos los ojos de manera individual. Nosotros movemos los ojos en bloque, ¿sí? Miramos, por ejemplo, a la derecha, miramos a la izquierda, miramos hacia arriba, miramos hacia abajo, y ambos grupos de movimientos oculares, ambos globos oculares, se mueven de manera simultánea, ¿sí? Y obviamente complementaria. Entonces, si yo miro hacia la derecha, si yo miro hacia allá, hacia acá, pues voy a activar el recto lateral de un ojo y voy a activar el recto medial del otro ojo. ¿De acuerdo? Si yo voy a mirar hacia acá, o sea, mirando una mirada diagonal hacia arriba, pues voy a activar el recto superior de un ojo y el oblicuo inferior del otro. ¿Listo? Por eso es importante tener en cuenta eso. Y ahora, para complicar aún más la cosa, si yo miro hacia la derecha, voy a activar el recto lateral de un ojo y el recto medial del otro, ¿sí? Pero al mismo tiempo voy a inactivar el recto medial del ojo izquierdo y voy a inactivar también el recto lateral. O sea, es una compleja red de activación e inactivación de núcleos de las neuronas inferiores de los núcleos de los oculomotores. ¿Listo? Porque no es sencillamente activar y ya. Yo activo e inactivo el antagonista. ¿Listo? ¿Eso por qué? Primero, para asegurar una precisión en los movimientos de los ojos, porque si hay una contracción o se mantiene el tono muscular en alguno de los ojos, pues obviamente el movimiento no va a ser preciso porque va a haber una resistencia. Y segundo, también me mantiene un tono ocular. Si yo no quiero mover los ojos van a permanecer en posición neutra, ¿está? En el centro, porque todos los músculos están actuando, tienen un tono muscular y van a estar actuando al mismo tiempo y mantienen los ojos en un punto. ¿Ok?
¿Alguien prendió el micrófono? ¿Me van a preguntar algo? Bueno, ok, entonces quedó claro eso, ¿listo? Si yo miro, por ejemplo, hacia acá, a donde está apuntando el cursor, los ojos, se va a activar dos músculos completamente diferentes. Entonces, a pesar de que cada globo ocular tiene un grupo muscular y cada músculo tiene un movimiento en específico, obviamente, no, ya no. cuando, Me duele. cuando hacemos movimientos oculares conjugados, se contraen dos músculos simultáneamente y se relajan otros dos grupos de músculos de manera simultánea. ¿Listo? Acá lo que estaba comentando, pues cuando hablamos de movimientos oculares conjugados, son movimientos en bloque hacia una dirección. ¿Listo? Entonces acá lo que les comentaba, si yo miro a la derecha, se activan y se inactivan algunos músculos y se activan algunos otros. ¿De acuerdo? Para que esto ocurra, se necesita que haya una conexión local extensa que comunique los núcleos de los nervios oculomotores. ¿Ok? Y la principal red encargada es algo que ustedes ya han escuchado bastante, que es el fascículo longitudinal medial. Ese fascículo longitudinal medial es una red que comunica, por medio de axones, comunica los núcleos de los tres pares craneales. ¿Listo? Recuerden que esos núcleos se encuentran en el tercero, cuarto y sexto, y ese fascículo longitudinal desciende hasta comunicarlos con los núcleos vestibulares, que son los núcleos del equilibrio y los movimientos cefálicos. ¿Ok? Entonces, comunica los ojos con los núcleos vestibulares que se encuentran en el bulbo raquídeo. De esa manera, el fascículo longitudinal medial lo vamos a ver desde el bulbo raquídeo hacia arriba el mesencéfalo. ¿Listo? También, aparte de esa conexión extensa que existe entre los núcleos de los pares craneales, que se llama fascículo longitudinal medial, también tenemos dos grupos de interneuronas de circuito local. Esos circuitos van a coordinar los movimientos conjugados. Nosotros no movemos los ojos, como dije anteriormente, uno y otro, sino los muevo en bloques. Yo muevo los ojos hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro, o diagonal, pero no muevo independientemente cada ojo, ¿ok? Entonces, para eso se necesitan centros que conjuguen esos movimientos oculares. Y existen dos. Uno, abajo en la protuberancia, el encargado de coordinar los movimientos horizontales, que es la formación reticular pontina paramediana, un nombre súper complicado, que se puede abreviar en centro de la mirada horizontal. Queda en la protuberancia, en la formación reticular de la protuberancia. A ese nivel queda ese núcleo y ahí están todas las interneuronas encargadas de activar e inactivar músculos para los movimientos en un plano horizontal. Y tenemos un poco más arriba, en la formación reticular del mesencéfalo, tenemos el centro de la mirada vertical o núcleo intersticial rostral. Ese núcleo va a integrar los movimientos de la mirada superior hacia arriba y la mirada inferior. ¿Ok? Entonces, esos dos núcleos se van a comunicar con la formación, con el fascículo longitudinal medial y van a comunicarse con todos y cada una de las neuronas motoras inferiores de cada uno de los núcleos de los nervios craneales oculomotores. ¿Listo? Acá insisto nuevamente la importancia del fascículo longitudinal medial, que es el que va a comunicar cada uno de esos núcleos con las neuronas motoras inferiores de los núcleos de los nervios oculomotores. Acá hay un ejemplo. Pongo el ejemplo un poco más sencillo. ¿Ok? Tenemos el núcleo, la formación reticular pontina paramediana o núcleo de la mirada horizontal. Horizontal en la protuberancia, en el mesencéfalo es la vertical. Entonces acá tenemos la formación reticular pontina paramediana o el centro de la mirada conjugada horizontal. ¿Listo? Dense en cuenta, la neurona en amarillo se va a comunicar con el núcleo del sexto par, ¿cierto? Del abducens, y se va a comunicar con el oculomotor del otro lado. De esa manera, obviamente, si yo quiero hacer movimiento hacia este lado, movimiento hacia la derecha, se va a contraer el recto lateral del ojo derecho y el recto medial del ojo izquierdo. Lo hace por medio de la comunicación de los dos pares craneales y
el fascículo longitudinal medial que los comunica. ¿Listo? De igual manera ocurre lo mismo con el centro de mirada vertical, ¿listo? Que se encuentra ya directamente en el mesencéfalo, hace exactamente lo mismo, comunica los pares craneales entre el fascículo longitudinal medial y se integra la información en el núcleo de mirada vertical, el núcleo intersticial rostral. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? No los estoy abrumando mucho. Bueno, ok. Entonces ya quedó claro cómo se mueve, cuáles son los circuitos que integran los movimientos de los ojos, recordando siempre que nosotros movemos los ojos de manera conjugada, ¿ok? Inclusive, si yo me tapo un ojo y le ordeno al paciente que mueva los ojos, va a mover los ojos, pero el otro, sin tener ningún punto de fijación, lo va a mover. O sea, yo no puedo mover los ojos de manera individual. ¿Listo? Hay personas que lo pueden hacer y pueden hacer desviación de un ojo, ¿ok? No se sabe por qué, muy posiblemente entrenamiento en la cual pueden mover un ojo, un solo ojo, de manera independiente y casi siempre lo hacen hacia afuera, lateral. No se explica, y eso está en los libros, no se explica la razón por la cual una persona puede hacerlo, pero básicamente es entrenamiento que se puede contraer el músculo recto lateral solamente de un solo globo ocular. ¿Listo? Pero en general no podemos hacerlo. Siempre movemos los ojos en bloque. ¿Listo? Bueno, que hayamos hablado de que hay 5 tipos de movimientos oculares. 3 de esos movimientos son para búsqueda del punto de fijación. ¿De acuerdo? El primer grupo de movimientos son los movimientos sacádicos. Esos movimientos sacádicos son movimientos conjugados súbitos, como en bala, balísticos, rápidos, bruscos, en búsqueda de un nuevo punto de fijación, de un nuevo objetivo de fijación, ¿cierto? Esos movimientos pueden ser tan corticos y casi imperceptibles cuando estamos leyendo, saltamos de palabra en palabra, o si leemos más rápido, pues de principio a fin de renglón, ¿listo? O son más largos como cuando llegamos a una habitación nueva y empezamos a mirar todo. Entonces son movimientos de mucha mayor distancia, ¿cierto? Pero son igualmente balísticos, rápidos, súbitos y obviamente conjugados. Se usan para buscar de manera voluntaria un nuevo punto de fijación. ¿Listo? Estoy leyendo, entonces tengo que cambiar de palabra para ir leyendo, o cuando estoy examinando a alguien. ¿Listo? De aquí en adelante, cuando ustedes vean nuevamente a alguien o conozcan a una persona nueva, inmediatamente ustedes hacen un rastreo visual y ustedes con su mirada se dan cuenta que lo están examinando con la mirada. ¿Listo? Porque esos movimientos se ven. ¿Listo? Igual cuando llegamos a un lugar nuevo, entonces se puede ver los movimientos oculares. También existen movimientos sacádicos involuntarios, ¿sí? Aparecen durante el sueño, cuando estamos completamente dormidos, profundamente dormidos, que el cerebro se activa de un momento a otro y aparecen unos movimientos casi siempre de manera horizontal, que no tienen ningún objetivo voluntario, sino sencillamente actividad cortical permanente del cerebro. ¿Listo? Y también los movimientos sacádicos que hacemos cuando escuchamos o vemos un estímulo visual súbito, ¿cierto? Entonces, si estamos escuchando y suena una bomba, inmediatamente nuestros ojos van a buscar el estímulo, ¿cierto? Buscar qué fue lo que pasó. Eso también es un movimiento sacádico y pues de cierta manera pues también busca ese nuevo punto de fijación. Es involuntario porque es reflejo, pero también busca ese nuevo punto de fijación, ¿de acuerdo? Acá algunos libros ponen el ejemplo. Si yo me pongo a ver esta estatua, miran la forma como se mueven los ojos y cómo se mueve el punto de fijación, haciendo obviamente concentrando la fijación en puntos claves, que en el caso de un rostro, pues la cara, las orejas, ¿cierto? Pero finalmente hacemos un rastreo visual absolutamente a todo. Esos movimientos rápidos de búsqueda se conocen como movimientos sacádicos. ¿Listo? ¿Cómo se controlan esos movimientos sacádicos? Entonces, primero hay que hablar de la corteza cerebral, ¿cierto? En la corteza cerebral tenemos un área que es el campo ocular frontal. Ese campo ocular frontal ya lo mencionamos.
Cuando hablamos de corteza premotora, dijimos que una de las partes de esa corteza premotora es el campo ocular frontal, que se encuentra en el giro frontal medio, en la parte posterior. Ahí se encuentra el campo ocular frontal. ¿Para qué sirve? Ahí se encuentra la corteza premotora encargada de los movimientos oculares voluntarios. O sea, ahí está el deseo de mover los ojos a algún lado en especial. ¿Listo? La corteza, el campo ocular frontal del lado derecho, me mueve los ojos hacia el lado izquierdo y viceversa. La corteza ocular frontal del lado derecho me mueve los ojos hacia el lado izquierdo. ¿Listo? Ahí está como planificado el movimiento, cómo debo mover los ojos a determinada posición. ¿Listo? La movimientos, esa información del deseo de mover los ojos va hacia el colículo superior, que se encuentra en el mesencéfalo. Aquí la corteza motora primaria no existe, no hay una corteza motora primaria a nivel de la corteza cerebral, sino que esas neuronas motoras superiores se encuentran en el colículo superior. O sea, en el colículo superior están las neuronas motoras superiores de todos los movimientos oculares. ¿Listo? Y en ese colículo superior hay un mapa topográfico de dirección. Si yo activo determinado punto de ese colículo superior, los ojos se van a mover en un ángulo específico. ¿Listo? De esa manera, también, así como las otras cortezas primarias tienen una distribución somatotópica, también los colículos superiores tienen una distribución de activación dependiendo de grados en el campo visual. Entonces, si yo activo determinado grupo neuronal en una parte del colículo, los ojos se van a mover exactamente en un punto de ese campo visual. Acá vemos entonces la corteza motora primaria, que no tiene nada que ver en movimientos oculares. Vemos el campo ocular frontal, campo que se encuentra en el lóbulo frontal, en el giro frontal medio. ¿Listo? Ahí estarían las neuronas premotoras, pues la corteza de intención de movimiento, y esa información desciende primero al colículo superior, ¿cierto? Que ahí está la neurona motora superior de los movimientos oculares, e inmediatamente desciende al centro de la mirada, ya sea horizontal o vertical, dependiendo de lo que yo desee. ¿Listo? Entonces, primero llega la información al colículo superior y después llega la información a la formación reticular. Algunas neuronas se pasan el colículo y llegan directamente a la formación reticular. ¿Ok? Como ayudando a reforzar por si hay algún, o sea, para reforzar lo que yo quiero, reforzarle a la neurona motora inferior cuál es el movimiento. O sea, esa información que viene el deseo de moverme llega a la neurona motora superior, pero puede llegar de manera inmediata y directa también a la neurona motora, al núcleo de movimiento, que es el que va a conectar las neuronas motoras inferiores de los pares oculomotores. ¿Listo? Entonces, ahí radica, si yo quiero mover los ojos hacia un lado, esos movimientos sacádicos tienen un circuito relativamente simple. ¿Listo? Entonces, primero, corteza, campo ocular frontal, colículo superior y directamente ya al núcleo, al centro de conjugación de la mirada, ya sea horizontal en la protuberancia o vertical en el mesencéfalo. Y desde ahí, recuerden, cogen la fascículo longitudinal medial y comunica y activa o inactiva las neuronas de cada uno de los neuronas motoras inferiores de cada uno de los núcleos oculomotores. ¿Listo? Ese es el primer sacádico, que es el más sencillo relativamente. ¿Ok? Ese mismo circuito de los movimientos sacádicos hace el mismo circuito cerebeloso que hablamos ayer. ¿Ok? También esa información de deseo de movimiento la manda al cerebelo, y los músculos extraoculares también tienen órganos de propiocepción que van a mandar la información al cerebelo, y el cerebelo coordina de que ese movimiento sea exacto a donde yo quiera mover los ojos. Por eso nuestros movimientos sacádicos son exactos. O sea, yo muevo los ojos a donde los quiera mover y no los muevo, o sea, no se me altera ni se me cambia lo que yo quiero ver. Si yo lo quiero ver, lo veo y punto. Entonces, esa exactitud y esa precisión depende del cerebelo. ¿De acuerdo? El mismo circuito que hablamos ayer, pero obviamente con vías, con neuronas motoras encargadas del circuito de los movimientos sacádicos. ¿Listo? Ese es el primero, sacádicos.
El segundo tipo de movimiento son los movimientos de seguimiento lento. Esos movimientos son realizados de manera involuntaria, siguiendo un objetivo de fijación que se está moviendo. O sea, ya decidí, ya escogí cuál es mi objetivo de fijación, pero ese objetivo de fijación se está moviendo, ¿sí? Por ejemplo, cuando voy en un carro y me fijo en una persona y esa persona pasa, entonces yo voy siguiendo, ¿sí? Y va, el ojo va lento. Ya no es un movimiento sacádico, sino un movimiento lento, cadenciado, manteniendo el objetivo de fijación que se está moviendo, ¿ok? O cuando está ahí quieto y va a pasar un carro y yo lo sigo con la mirada, ¿ok? Inclusive yo lo puedo valorar en un paciente haciéndole que mire mi dedo y yo se lo muevo lentamente. El movimiento es un movimiento lento, ¿ok? Porque obviamente yo ya tengo escogido el objetivo de fijación. Yo ya sé qué es lo que quiero ver. Por eso se considera un movimiento voluntario. Aunque el movimiento es involuntario, es un movimiento que yo deseo porque yo soy el que estoy escogiendo el punto de fijación. Y en cualquier momento, en el momento en que yo desee, puedo quitar y cambiar el punto de fijación con un nuevo movimiento sacádico y el movimiento de seguimiento lento desaparece. ¿Listo? Este movimiento de seguimiento lento es casi imposible de realizar de manera voluntaria sin que haya fijación. Yo necesito tener un punto de fijación, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner el ejemplo en las películas. Cuando en las películas se interviene animación, por ejemplo, voy a poner el ejemplo, está Thor hablando con el mapache, con Rocket Raccoon, está hablando con él, ¿sí? Obviamente el actor no está viendo el mapache, él tiene que entrenar sus ojos para inventarse un punto de fijación. Eso era antes, ahora se usa cualquier estrategia para que el actor mire y pueda hacer el seguimiento, ese movimiento ocular. De lo contrario, los movimientos de los ojos van a ser completamente aleatorios, van a ser sacádicos. Y ustedes lo han notado en algunas novelas en las cuales la persona está hablándole a la cámara o cerca a la cámara y se ve que no tiene punto de fijación y hay un movimiento rápido de los ojos como intentando buscar porque no sabe qué buscar. ¿Listo? Entonces eso en teoría se aprende con la actuación, pero pues ya ha desaparecido porque siempre se le busca, se le da al actor cuando no puede ver lo que está viendo, ¿cierto? Porque eso va a ser animado después, se le coloca o la persona o algo, un objeto que se mueva con la misma, para que pueda hacer el seguimiento, ¿de acuerdo? Nosotros podemos realizar seguimiento de ese objetivo de fijación hasta una velocidad de 45 grados por segundo, ¿ok? O sea, que se mueva en nuestro campo visual de 0 a 110, más o menos, que es nuestro campo visual, que se mueva a una velocidad de 45 grados por segundo. Ya más rápido, ya nos toca hacer movimientos sacádicos para alcanzar ese movimiento. ¿Listo? O sea, ese es el tope de velocidad con la cual podemos mover. Si yo le muevo rápidamente el dedo al paciente, el paciente no va a hacer un movimiento de seguimiento lento, sino va a hacer un movimiento sacádico. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahora, muchachos? ¿Alguna pregunta? Veo muy callados. No, profe, vamos bien. Bueno, ok. ¿Cómo se controla ese movimiento de seguimiento lento? Ya tiene un control un poco más complejo. ¿Listo? Ahí ya se mete la corteza visual primaria. Obviamente yo necesito saber qué es lo que estoy viendo. ¿Listo? Cuando yo fijo un movimiento, tengo un objetivo de fijación, yo ya sé qué es lo que estoy mirando, lo primero que hago es mirarlo con la corteza visual primaria, que es la que recibe el impulso, y esa información llega a una corteza visual de asociación temporal, que se llama B5, ¿cierto? La área visual secundaria B5. ¿Okay? Eso queda hacia arriba, hacia abajo, hacia el lóbulo temporal. ¿Listo? Esa área es la encargada de fijación. O sea, yo veo y lo fijo en esa corteza visual. O sea, en esa corteza visual va a quedar la información de qué es lo que yo quiero mirar. ¿Listo? Inmediatamente esa corteza va a mandar la información al campo ocular frontal para empezar a iniciar el movimiento, la manda al cerebelo para coordinar el movimiento, inmediatamente ya se manda después al colículo superior. Acá está el medio circuito. Tenemos la corteza visual, o sea, veo lo que yo quiero fijar. Al fijarlo, empiezan a pasar de corteza a corteza, primero integrando qué tipo de estímulo es, qué color es, hacia dónde se está moviendo, hasta llegar al campo temporal, que es el área B5,
en esa área B5 es el punto de fijación. O sea, ahí estoy fijando qué es lo que yo quiero ver. Ya cuando eso pasa, inmediatamente pasa al centro de la mirada frontal, inmediatamente tiene el mismo circuito de inicio de movimiento, el circuito de movimientos oculares ganglio basal, también manda la información hacia los núcleos pónticos y luego al cerebelo para poder, y a la formación reticular y a los núcleos vestibulares para coordinar el movimiento. Inmediatamente después manda la información al colículo superior. ¿Listo? O sea, finalmente, todos estos circuitos son los mismos circuitos de un movimiento voluntario. Tiene que pasar por la autorización gangliobasal, tiene que ser coordinados por cerebelo, pero todo el circuito empieza a nivel occipital. Corteza visual primaria, después corteza de fijación en el área B5, un área temporal medial. Esto pasa al campo ocular frontal, que es el área premotora de la mirada, y de ahí, además de todos los circuitos gangliobasal y cerebeloso, se dirige al colículo superior para iniciar el movimiento de los ojos. ¿Listo? ¿Ok? Recuerden que a partir del colículo superior, que acá no se ve, obviamente llega la información a los núcleos de mirada conjugada, horizontal o vertical, y de ahí, por medio del fascículo longitudinal medial, hacia cada uno de los núcleos oculomotores. ¿Listo? Algo que no había comentado anteriormente, existen dos núcleos de mirada conjugada, una horizontal y una vertical, pero para los movimientos oblicuos, pues es una combinación de los dos. O sea, no tiene que ser una activación, se activa uno o se activa el otro, sino se activan simultáneamente para mover los ojos de manera oblicua. ¿Listo? ¿Okay? O sea, los movimientos oblicuos de los ojos es una combinación de la actividad de ambos centros de mirada conjugada. ¿Listo? Entonces, esta es la manera y es la diferencia de los movimientos sacádicos. ¿Ok? Los movimientos sacádicos no requieren tanta acción del cerebelo, ¿cierto? Y no requieren interacción de la corteza visual. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando un punto de fijación. ¿Ok? Con los sacádicos yo busco qué es lo que quiero mirar. Ya con los movimientos de seguimiento lento, yo ya sé qué es lo que quiero mirar y voy a empezar a hacerle seguimiento, y para eso interviene la corteza visual. ¿Listo? Tercer tipo de movimiento, los movimientos de emergencia. Esos movimientos de emergencia son similares a los movimientos de seguimiento lento. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Ellos siguen siendo suaves, lentos y cadenciados, se hacen de manera involuntaria para seguir un objetivo que se está moviendo, pero ese movimiento de lo que yo estoy mirando no es en un plano lateral, sino en un plano de profundidad. Cambia de profundidad. Yo tengo el lápiz acá, el dedo acá, y acerco y alejo. Entonces los movimientos son de vergencia, ya sea hacia afuera si el objetivo se aleja, o hacia adentro si el objetivo se acerca. Eso es lo que llama uno mirar bilocho. Cuando uno quiere mirar bilocho, pues uno lo que hace es acercar o mirar a un objeto muy cercano. O sea, cambiando de foco entre ver de lejos y ver de cerca. ¿Listo? Este movimiento sí se puede hacer de manera involuntaria, inclusive hacer el movimiento sin necesidad de tener un punto de fijación, y se requiere una contracción simultánea de ambos rectos, tanto los mediales para hacer convergencia como de los laterales para hacer divergencia. ¿Listo? Esos movimientos también hacen exactamente todo el circuito anterior que mencionamos. Corteza visual, necesitamos fijar, ya tenemos fijo un objetivo, corteza visual, la corteza visual secundaria B5, de ahí el campo ocular frontal y todos los movimientos que hacemos. Sin embargo, el objetivo es que toda esa información se concentre en el núcleo motor principal, en los núcleos del tercer par craneal, que son los que ellos mueven. ¿Listo? O sea, la diferencia es que todo se concentra en esta parte del mesencéfalo, en el área pretectal del mesencéfalo. Recuerden que ahí está el tercer par craneal, que es el núcleo motor, pero también interviene el núcleo parasimpático. ¿Por qué? Porque para cambiar de foco, para cambiar de profundidad de un objeto visual, no solamente necesito mover los ojos hacia adentro o hacia afuera, sino dilatar o contraer pupilas y hacer acomodación del cristalino. Entonces, la diferencia de los movimientos de emergencia con los de seguimiento lento es que los movimientos obviamente no son conjugados, o sea, son contrarios, ambos al mismo lado, se contraen los dos rectos mediales en este caso,
pero también tiene inferencia en músculos no extraculares como los músculos ciliar y los músculos constrictor y dilatador de la pupila. ¿Ok? Acá vemos entonces, en esta región pretectal, ahí es donde está los núcleos del tercer par craneal, tanto el motor principal como el parasimpático, que mueven los músculos rectos mediales, el ciliar y el constrictor de la pupila. ¿Ok? Entonces, ahí están los tres tipos de movimientos oculares voluntarios. Sacádicos, buscando un punto de fijación, ¿cierto? Rápidos, bruscos y un circuito relativamente sencillo. Los movimientos de seguimiento lento, que los hacemos es cuando ya tenemos un objetivo fijado, ¿sí? Siguen siendo voluntarios porque yo decido qué estoy viendo y puedo cambiar ese punto de fijación cuando yo quiera. Y el tercero, el de emergencia, que básicamente es un movimiento de ocular, un movimiento de seguimiento lento, pero cuando el objetivo de fijación cambia de profundidad. ¿Listo? Entonces activando no de manera conjugada los ojos, sino de manera disconjugada. Los dos ojos, los dos rectos mediales o los dos rectos laterales. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno. Finalmente, tenemos los tipos de los movimientos oculares involuntarios. Básicamente son reflejos, ¿sí? Se hablan de reflejos más que movimientos. ¿Listo? Tenemos el reflejo oculovestibular y el reflejo optoquinético. ¿Ok? Ambos movimientos son involuntarios y por eso se llama de reflejos. Uno de ellos, el reflejo oculovestibular, de verdad, realmente es un reflejo. O sea, no requiere ninguna influencia de niveles superiores. No necesitan corteza cerebral, no necesitan absolutamente nada. ¿Qué necesitan? Necesitan el núcleo vestibular que está en el bulbo raquídeo, que es el que capta los movimientos de la cabeza, y se requiere que esté íntegro el fascículo longitudinal medial y los núcleos oculomotores de cada uno de los pares craneales. No requiere ninguna influencia cortical. ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo de este movimiento oculovestibular? Mantener la mirada al frente siempre a pesar del movimiento de la cabeza. ¿Listo? Es difícil de valorar en condiciones normales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo siempre de manera permanente, si estoy despierto, tengo un punto de fijación. Yo estoy mirando algo. ¿Sí? O sea, sin importar qué es lo que sea, a pesar de que tenga la mirada perdida en el infinito, yo estoy mirando algo. ¿Listo? Entonces es muy difícil valorar ese reflejo oculovestibular. Solamente se puede valorar de dos maneras. Cuando el paciente está en coma, que no tiene ninguna interferencia, entonces el paciente tú le abres los ojos y tiene los ojos al frente, ¿listo? O cuando hay total oscuridad. Cuando hay total oscuridad, al principio hay una cantidad de movimientos sacádicos buscando algo de luz o mirar a ver qué se ve, pero ya después de un momento, ya cuando nos rendimos y no vemos nada, ya los ojos se van nivelando y se quedan al frente. En ese momento ya podemos valorar el movimiento en la cual siempre se va a mantener que los ojos queden en posición neutra hacia adelante. ¿Listo? Por ejemplo, si hago movimientos de la cabeza, dense cuenta que el globo ocular siempre va a quedar en el centro. ¿Listo? Ese reflejo es muy importante para valorar integridad del tallo cerebral. Es uno de los reflejos que usamos para determinar muerte cerebral. ¿Listo? Cuando hablamos de muerte cerebral, significa que el cerebro, el hemisferio cerebral se murió por falta de sangre, por edema, por hinchazón, por infección, por lo que sea, pero el tallo cerebral, en teoría, está intacto. Aunque no tengamos cerebro, si tenemos tallo cerebral, tenemos formación reticular, tenemos latido cardíaco espontáneo y tenemos respiración espontánea. O sea, estamos vivos. ¿Listo? A veces, cuando eso pasa, la inflamación es tan grave que daña el tallo cerebral, se daña los centros respiratorios y básicamente uno se muere. El problema es que uno está en una unidad de cuidados intensivos con un tubo suministrándole oxígeno y respiración asistida y con medicamentos por vena para que el corazón lata a una presión y a una frecuencia específica. O sea, yo puedo modificar eso. ¿Listo? Entonces, por eso se habla de muerte cerebral. Si yo tengo dañado el tallo y estoy conectado a un ventilador, pues yo sé que lo único que estoy haciendo es moviéndole el corazón y moviéndole los pulmones a las malas para mantener oxigenación y que los demás órganos sigan vivos. Eso significa que el paciente está
muerto, pero sostenido por una máquina. ¿Listo? ¿Para qué se usa ese término muerte cerebral? Básicamente para el trasplante de órganos. ¿Sí? Un paciente que no tiene ninguna viabilidad va a estar siempre, o sea, va a estar dependiendo de un ventilador, o sea, no tienen absolutamente ninguna función cerebral. El cerebro y el tallo cerebral están muertos, o sea, básicamente está muerto, hay una muerte. Entonces, esa muerte cerebral se decreta es para darle un espacio, 1 o 2 días a los órganos vitales, corazón, riñón, hígado, para permitir algún tipo de trasplante. Es la única. De resto, el paciente está muerto y si se decreta muerte cerebral y no es candidato a trasplante, se desconecta. ¿Por qué? Técnica y legalmente está muerto. Esto necesitamos tallo cerebral para mantenernos vivos. Entonces, uno de esos reflejos que buscamos cuando sospechamos muerte cerebral es el reflejo oculovestibular. Si el paciente está en coma, está profundo, ¿cierto? Está intubado, no responde para nada, y yo como neurólogo quiero saber si está en muerte cerebral, pues uno de los 4 reflejos que yo valoro es el oculovestibular. Le muevo la cabeza, le abro los ojos, le muevo la cabeza y el paciente, si tiene tallo, el ojito va a quedar fijo, ¿cierto? Y se va a mover, los ojos se mueven para mantener la mirada al frente. Si no lo hace, yo muevo la cabeza y como si tuviera ojos fijos, como signo de ojos de muñeca, significa que no hay tallo cerebral y que muy posiblemente ese paciente está en muerte cerebral. ¿Listo? Entonces, este es un reflejo, no requiere ninguna influencia cortical y ninguna influencia superior, solamente se requieren los núcleos vestibulares en el bulbo y los núcleos oculomotores. ¿De acuerdo? El otro, más que un reflejo, sí es un movimiento, porque sí requiere una influencia cortical. ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo de los movimientos optokinéticos? Mantener el objetivo fijo, lo que yo quiero ver, a pesar del movimiento cefálico. Esto que estoy haciendo, ¿cierto? Mire que mis ojos se mueven, a pesar de que me mueve la cabeza, se mantienen en un punto fijo en lo que yo estoy mirando, que es la cámara, ¿sí? Entonces yo estoy mirando la cámara y se mantienen fijos a pesar de que yo mueva la cabeza, ¿ok? Eso requiere fijación cortical. Yo necesito haber hecho todo lo que había dicho anteriormente, la fijación en la corteza primaria, después en la corteza secundaria B5, después pasar esa información al campo ocular frontal y después hacer todo el circuito hacia abajo, incluyendo colículos inferiores, ¿listo? Pero esa información es controlada por los núcleos vestibulares. O sea, los núcleos vestibulares, que son los que indican el movimiento de la cabeza, tienen una influencia directa en los centros de conjugación de la mirada. Este movimiento es el más complejo de todos, ¿ok? Porque aparte de todo lo que requiere circuito gangliobasal, circuito cerebeloso, una campo ocular frontal, una corteza visual primaria y secundaria, también requiere un control por los núcleos vestibulares, ¿ok? Entonces, obviamente requiere absolutamente de toda la función del cerebro en general. Y es muy útil y uno se da cuenta básicamente en un examen neurológico cuando llega el paciente esos movimientos. La falta de fijación de esos movimientos, uno se da cuenta que el paciente como que los movimientos no son normales, porque cuando uno llega a un consultorio o uno llega a una persona, uno fija la atención en esa persona y los ojos se mueven dependiendo de ese punto de fijación. Cuando uno ve una alteración en ese movimiento optokinético, uno sabe inmediatamente que el paciente tiene algún tipo de daño cerebral. Por esa misma razón, porque es que requiere absolutamente frontal, occipital, cerebelo, ganglios basales, bulbo raquídeo, que es núcleo vestibular, requiere absolutamente conexión en todas partes del cerebro. Entonces, es uno de los circuitos más complejos y que más fácilmente me van a indicar que hay algún tipo de alteración cerebral. Y ustedes se van a dar cuenta en su práctica, cuando ustedes vean pacientes o inclusive en la calle, se dan cuenta de que, no, uy, ese paciente algo tiene, está raro. ¿Por qué? Por el movimiento, por ese movimiento autokinético que está alterado. ¿Listo? ¿Ok? Se van a acordar de mí cuando empiecen a ver clínica. Acá vemos el reflejo oculovestibular. Intenté demostrarlo acá en la cámara, pero acá se ve bastante bien. Esto es lo normal, mantener los ojos al frente en un paciente en coma. Si yo le muevo la cabeza, mira, los ojos van a girar de manera involuntaria para mantener la mirada en teoría al frente, igual hacia el otro lado. La presencia de este reflejo me indica de que el tallo está funcionando. ¿Listo? Y me indica de que lo único que está muerto es el hemisferio cerebral, que todavía hay tallo y el paciente aún no está muerto.
¿Listo? Y acá ya está el circuito ese oculovestibular, ¿sí? No tiene ninguna influencia cortical, nada de la corteza está actuando ahí. Ahí actúa solamente núcleos vestibulares que vienen de los órganos, de los canales semicirculares. Ahí llega por medio del fascículo longitudinal medial, llega a los núcleos y mira que activa unos e inactiva el otro para hacer el movimiento lateral. Activar el recto lateral y activar el recto medial e inhibir el músculo contralateral para hacer el movimiento de mantener la mirada en un solo plano. ¿Listo? ¿Ok? Entonces acá vemos que es un circuito que no tiene ningún tipo de intervención. A diferencia del optoquinético, que a este circuito se le mete la influencia cortical, la influencia cerebelosa, ganglio basal, la influencia del campo ocular frontal y de los colículos superiores. ¿Listo? ¿Ok? Acá vemos también la misma forma como los canales semicirculares se activan dependiendo del movimiento de la cabeza. Si yo muevo la cabeza hacia un lado, los ojos van a girar hacia el otro lado por todas las conexiones que hay. Con el núcleo vestibular, el núcleo del par craneal del mismo lado, el fascículo longitudinal manual y el núcleo oculomotor del lado contralateral. ¿Listo? Entonces, de esa manera se mueven los ojos para asegurar el movimiento solamente cuando el paciente está en coma o cuando estamos en completa oscuridad. De resto, va a ser un movimiento optoquinético, porque aunque no queramos, siempre tenemos un punto de fijación. Siempre, 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 siempre estamos mirando algo. ¿Ok? Que a veces no somos conscientes de que lo estamos mirando porque estamos pensando en otra cosa, pero tenemos un punto de fijación. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Qué, Gerson? Yo tengo dañado el recto medial, no me había fijado.